queridos amigos, mis queridos hermanos? Qué gozo para mí saludarles. Una feliz noche para cada uno de ustedes. Qué privilegio es poderme conectar para compartir mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de este día. Alabo al Señor por este privilegio. Le pido que me utilice de forma especial para que cada amigo, cada amiga que se acerca al canal, juntos encontremos los principios que Dios desea enseñarnos a través de este folleto. Estamos llegando a la sexta lección de este tercer trimestre del año 2024 en el marco del estudio del Evangelio según San Marcos. La lección de esta semana se titula De adentro hacia afuera y la primera sección, Tradiciones humanas versus mandamientos de Dios. Vamos a mirar una de las historias que encontramos en el Evangelio según San Marcos y en los Evangelios y que por ser mal interpretada, por ser mal estudiada, causa confusiones en algunos y es utilizada también por aquellos que quieren mostrar que la Biblia no es un libro confiable, no es un libro inspirado y que por el contrario vamos a encontrar en este libro contradicciones abiertas mostrando que no es Dios el que está detrás de él. Pero vamos a mirarla en el contexto correcto y vamos a pedirle a Dios la sabiduría para aceptar esta historia que se culmina mañana, pero que nos va a ilustrar qué fue exactamente lo que quiso Jesús decir. Y la historia bíblica cuenta que los discípulos estaban comiendo y los líderes religiosos que siempre estaban pendientes de ver en qué acusaban a Jesús, en qué le señalaban que estaba incumpliendo para hacerle ver como un traidor de la patria, para hacerle ver como un no cumplidor de la ley de Moisés y de esa forma condenarle y acabar con su movimiento. Entonces encontraron una oportunidad preciosa para acusarle. Pero van hasta donde Jesús y no lo acusan a él. Utilizan a los discípulos. Dice la palabra de Dios que ellos le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos como los demás para comer? ¿Por qué comen de esa manera? Alguien al leer la Biblia por primera vez, y no sería algo extraño, pues pensarán que es que los discípulos estaban con las manos sucias, estaban agarrando todo y entonces tomaron la comida así y la empezaron a comer. Y más extraño es que el Señor diga: no necesitan lavarse las manos. ¿Qué es esto, Señor? Pero vamos a darnos cuenta qué es lo que está ocurriendo acá. Realmente el lavado de manos al que se refieren los líderes religiosos, al que se referían los fariseos y los escribas que estaban acusando a Jesús, no tenía nada que ver con la limpieza, no tenía nada que ver con la higiene. Era una expresión para mostrar un ritual que los israelitas estaban acostumbrados a hacer. ¿De dónde lo tomaron? Éxodo capítulo 30, versos 17 al 21, nos va a mostrar que el Señor había ordenado a los sacerdotes que antes de entrar a oficiar, ellos debían lavar sus manos y sus pies. Era una expresión ritual, era una expresión simbólica para mostrar que debían estar purificados, debían estar limpios para hacer la obra del Señor. Bueno, este ritual los israelitas, los judíos lo habían hecho general, es decir, todos debían participar de este ritual y no era una sola vez que se lavaban las manos. Era una, dos, tres, cuatro, varias veces que debían hacerlo, no por limpieza de las manos. Ustedes recuerdan que hace poquito enfrentamos la pandemia del COVID y una de las recomendaciones que se nos daban era lavar las manos con frecuencia, pero era un aspecto de higiene, era un aspecto de limpieza para evitar el contagio. Pero lo que estaba ocurriendo acá era un mandamiento de hombres, una
un ritual establecido por los judíos que ordenaba que cada momento todos debían lavarse las manos. ¿Por qué lo pasaron de los sacerdotes a todo el pueblo? No lo sabemos. Quizás estaban pensando en en la expresión de que todos somos sacerdotes, en el sacerdocio de todos los creyentes. Pero lo cierto es que lo que están condenando no es que los discípulos tengan las manos limpias. De hecho, debían tenerla. Es un principio de salud establecido por la misma Biblia. Pero, ¿por qué no participaban del ritual? ¿Por qué no se lavaban varias veces? Y entonces Cristo va a responder, va a dar una respuesta compuesta de dos partes. En primer lugar, Él va a citar Isaías capítulo 29, especialmente en el verso 13, cuando el Señor habla de que el pueblo seguía diferentes mandamientos, hacía diferentes rituales, pero su corazón estaba completamente distanciado de allí, estaba completamente distanciado de Dios. Y me impresiona porque el Señor utiliza expresiones como estoy hastiado de tantos sacrificios, no quiero más sacrificios. Y uno pudiera preguntar, bueno, ¿quién estableció los sacrificios? ¿No fue el mismo Dios? ¿Cómo es que ahora está hastiado? Lo que Él estaba hastiado era de tradiciones humanas, de que los seres humanos estuvieran estableciendo tradiciones sobre sus enseñanzas y dándole mayor importancia a esas tradiciones que lo que realmente a lo que Dios había establecido. Más importancia a las tradiciones del hombre que a lo que el Señor había enseñado. Y esta tradición del lavado de las manos, de una manera de purificación ritual que se extendía hasta los codos, no era lo que el Señor había enseñado. Y aquí hay una reflexión que tenemos que hacer. Porque puede que algunos de nosotros le estamos dando más importancia a la tradición que a la palabra de Dios. Le estamos dando más importancia a la tradición enseñada por los hombres que a lo que Dios ha establecido en su palabra. Pudiéramos mirarlo en algunas denominaciones cuando aseguran que la ley no está vigente, que está abolida, que ya no necesitamos guardar el sábado porque así no nos ha enseñado. Cuidado, la tradición nunca salva. Debemos mirar lo que dice la palabra de Dios. Pero ¿qué de nosotros? ¿Qué de aquellos que decimos que tenemos toda la verdad? ¿Será que hay tradiciones que se están entrometiendo en donde debe estar es un claro así dice Jehová? Así que la primera parte que hace de la respuesta que da Cristo es condenar en que los hombres hagan las cosas simplemente por cumplir un ritual, simplemente por cumplir una cláusula, sin mirar a Dios, sin tomar en cuenta a Dios y sin acercarse a Dios. Y yo me pregunto, ¿cuántas veces yo estaré haciendo las cosas del Señor simplemente por un compromiso, porque es mi obligación y estoy alejado del Señor? La segunda parte de la respuesta es entonces enfatizar la verdad de la ley del Señor. Y trae a colación una costumbre que se había hecho popular en los días de Jesús. El corbán, una ofrenda que se apartaba para el templo, pero que tenía la peculiaridad de que yo la ofrecía al templo, pero la podía seguir usando yo. Y entonces dice el Señor que cuando algunos expresaban a sus padres, oh papá, yo te quisiera ayudar, cuánto quisiera ayudarte en esta situación, cómo quisieras ayudarte para comprar esto o aquello que necesitas, pero la plata que tengo es el corbán, no te lo puedo, es una plata que entregué al templo, que ofrecí para el templo. Y el Señor Jesús condena porque estamos violando el quinto mandamiento. Ahora, hay que entender bien esto.
Él lo está condenando. Él no está diciendo que cuando has ofrecido un dinero al templo, entonces ahora lo puedes utilizar de otra manera. No. Es que los judíos utilizaban el corbán de cualquier forma. Lo utilizaban de cualquier manera. Ellos simplemente ofrecían eso al templo, pero seguían usándolo para su beneficio. Y entonces es la hipocresía de lo que el Señor está condenando acá. Cuando yo aparto una ofrenda para el templo, esa es para el templo. Debo darla al templo. Tenemos que tener cuidado con eso. Pero no puedo usar la excusa del templo para no servir. No puedo usar el templo como excusa para no ayudar. Ustedes recuerdan la historia del hombre que cayó en manos de los ladrones camino a Jericó. El sacerdote y el levita no se detuvieron porque tenían que ir a hacer cosas al templo, estaban apurados, tenían responsabilidades que cumplir. Así que si muera el hombre, esto es lo que Jesús está condenando, la hipocresía. En otras palabras, no era necesario el ritual para acercarse a Dios. No eran necesarios esos rituales humanos para tener a Dios en el corazón. No indicaban que Dios estaba en el corazón. Y aquí está lo que nosotros debemos evaluarnos. Es aquí donde está la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Si cantamos en la iglesia, ¿por qué cantamos? Si predicamos, ¿por qué predicamos? ¿Qué nos mueve? Si damos estudios bíblicos, ¿qué nos impulsa? La tradición, el que nos aplaudan, el que nos vean, o es de verdad amamos al Señor. Y el Señor Jesús apoya los mandamientos. Dos cosas encontramos en esta lección. El Señor condena el ritualismo. Cuando hacemos las cosas por rituales, simplemente por una costumbre, no nos acerca a Dios. Y el Señor defiende los mandamientos. No olvidemos eso. ¿Te parece que oremos para que Dios nos ayude? Padre eterno, queremos pedirte perdón si algunas tradiciones humanas se han interpuesto en nuestra relación contigo. Permítenos el gozo de levantar tu palabra como la única verdad de nuestras vidas. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Mis queridos amigos, mis queridos hermanos, nos vemos mañana, Dios mediante.